Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2303. Casillero número 1, Santos Laguna contra León. De los últimos 15 juegos, 3 victorias de Santos, 4 empates y 8 victorias de León. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Santos, un empate y una victoria de León. En la tabla de posiciones, León es 12º y Santos Laguna es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 2, Juárez contra Pachuca. De los últimos 12 juegos, 4 victorias de Juárez, 4 empates y 4 victorias de Pachuca. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria de Juárez y una victoria de Pachuca. En la tabla de posiciones, Pachuca es 7º y Juárez es 8º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 3, Cruz Azul contra América. De los últimos 30 juegos, 11 victorias del Cruz Azul, 9 empates y 10 victorias del América. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria del América, una victoria del Cruz Azul y un empate. En la tabla de posiciones, América es 2º y Cruz Azul es 4º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 4, Levante contra Rayo Vallecano. De los últimos 4 juegos, 2 victorias de Levante, un empate y una victoria del Rayo. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Levante y un empate. En la tabla de posiciones, Levante es 13º y Rayo es 14º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 5, Brighton contra Newcastle. De los últimos 16 juegos, 6 victorias del Brighton, 7 empates y 3 victorias del Newcastle. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Brighton. En la tabla de posiciones, Newcastle es 11º y Brighton es 12º. En este casillero vamos a optar por la localía y la visita. Casillero número 6, Burnley contra Lens. De los últimos 6 juegos, una victoria del Burnley, 2 empates y 3 victorias de Lens. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y una victoria del Burnley y una victoria de Lens. En la tabla de posiciones, Lens es 15º y Burnley es 18º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 7, Friburgo contra Frankfurt. De los últimos 16 juegos, 3 victorias del Friburgo, 6 empates y 7 victorias del Frankfurt. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Frankfurt y un empate. En la tabla de posiciones, Frankfurt es 7º y Friburgo es 8º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 8, Pisa contra Verona. No tienen ningún historial de partidos recientes. El Verona es 18º lugar y Pisa es 20º lugar. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 9, Roma contra Inter de Milán. De los últimos 16 juegos, 2 victorias de la Roma, 6 empates y 8 victorias del Inter. En sus últimos 3 enfrentamientos, todos han sido victorias del Inter. En la tabla de posiciones, Roma es 2º e Inter es 4º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 10, Cagliari contra Bolonia. De los últimos 14 juegos, 5 victorias del Cagliari, 2 empates y 7 victorias del Bolonia. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Bolonia y una victoria del Cagliari. En la tabla de posiciones, Bolonia es 7º y Cagliari es 11º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 11, Lorient contra Brest. De los últimos 16 juegos, 5 victorias del Lorient, 2 empates y 9 victorias del Brest. En sus últimos 3 enfrentamientos, un empate y 2 victorias del Brest. En la tabla de posiciones, Brest es 11º y Lorient es 13º.
En este casillero vamos a optar por un empate por la visita. Casillero número 12, Telstar contra Herbert. De los últimos solamente tienen un juego en común y fue un empate. En la tabla de posiciones, Herbert es 12º y Telstar es 14º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 13, Ceará contra Botafogo. De los últimos 9 juegos, una victoria del Ceará, 6 empates y 2 victorias del Botafogo. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Botafogo y un empate. En la tabla de posiciones, Botafogo es quinto y Ceará es 10º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 14, Lokomotiv contra CSKA. De los últimos 19 juegos, 8 victorias del Lokomotiv, 4 empates y 7 victorias del CSKA. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria del CSKA. En la tabla de posiciones, CSKA es primero y Lokomotiv es segundo. En este casillero vamos a optar por un triple. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 visita, casillero 2 triple, casillero 3 local, casillero 4 local, casillero 5 local visita, casillero 6 visita, casillero 7 visita, casillero 8 empate, casillero 9 visita, casillero 10 visita, casillero 11 visita, casillero 12 empate, casillero 13 visita y casillero 14 triple. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 23-03.